En el anterior vídeo estuvimos explicando cómo hacer unas letras fáciles e ir avanzando con unos 3D. Ahora vamos a hacer unas letras más difíciles, de una dificultad media. De una letra simple voy a ir explicando cómo podemos mejorarlo. Por ejemplo, estirando lo que son algunas de las partes, irle dando ya movimiento y poco a poco va cogiendo forma. Con simplemente este palo y este estirarlo hacia arriba, este hacia abajo, ya va cogiendo una forma. Este, por ejemplo, sí que podemos también estirarlo un poquito y agregarle en este lateral un saliente. La letra D, por ejemplo, voy a poner esta parte un poquito más baja hasta esta parte y aquí voy a hacerla como si estuviera recta. Estoy improvisando a medida que lo voy visualizando. Da igual que empiece por la primera o por la segunda o por la tercera. Entonces, pues por ejemplo, el palo de la D le voy a poner un poquito de curvatura y va a salir por arriba también. Lo mismo que esto, pero esto sí tiene sentido porque es el palo central, ¿vale? Este palo aquí. Ahora lo que vamos a ir haciendo es ir borrando algunas de las partes para visualizarlo mucho mejor. No te preocupes que no me voy a olvidar de la letra E. Por ejemplo, la I puedo coger y doblarla hacia esta dirección. En vez de que esté hacia esta, voy a ponerla en este sentido. Y a partir de aquí voy a doblarla hacia la izquierda y a partir de aquí la paro y tengo esta. En la parte de la superficie de arriba voy a ponerle como un pequeño tope. ¿Vale? Es como si tuviera así la letra. Luego la he ido evolucionando a que venga así. Y ahora podemos añadirle, por ejemplo, aquí una flecha. Esto es lo que yo digo. Ahora le puedo agregar aquí una flecha. Voy a ir agregándole flechas. Por ejemplo, yo quiero que termine en vez de en círculo, pues la letra O voy a ponerle un poquito. Yo cuando pongo bicho, que es mi nombre artístico, hago así. O así. ¿Vale? Parece como una D. Entonces ahora voy a ponerle un poquito más triangular. Voy a darle movimiento, pero antes voy a hacer lo que es la flecha. Ahora mismo todas las letras son del mismo grosor, ¿vale? En el siguiente vídeo va a ser cuando voy a explicar cómo estilizar mucho más las letras y va a ser, creo, el nivel más difícil. Este es el en medio, por eso pues estoy poniendo medio y vamos a ir aumentando. Si este nivel te parece de por sí difícil, en el anterior vídeo podéis ver cómo empezamos desde cero. Y aquí, en vez de un círculo, como en las letras anteriores, que es esta, pues voy a hacer una estrella. Entonces, una estrella, la parte un poquito más levantada. Vamos, lo puedo hacer directamente, pero os lo voy a enseñar para que lo visualicéis. Y esta parte más alta. Ahora yo creo que lo importante sería limpiarlo otra vez para ir visualizando las letras, el cambio. Ya solamente nos quedan dos letras y ahora, como he dicho antes, esta parte voy a ponerla más recta, como si fuera esta, pero voy a doblarla. Aquí se terminaría y esto voy a doblarlo. Y esta parte, por ejemplo, que salga también para afuera, como he hecho en esta parte, Es como que continúa la parte esta. Y esta de aquí sería esta, el esqueleto, y sale por aquí. Voy a terminarlo así. Y esto, por ejemplo, voy a hacer que también salga por arriba. Así hace como una pequeña... se cruza, ¿no? Vale, ahora voy a limpiarlo. Y por ejemplo, en la parte de las flechas, para que no sea tan larga, puedo hacerle algunos cortes. Incluso esta parte podría hacerla un poquito más ancha para que empiece desde otra posición. Y luego en algunos ángulos podemos meterle algunos detalles, como esta terminación, que es como que viene por aquí, pasa un poquito y vuelve para acá. Eso lo podemos añadir en algunas partes. Y por ejemplo, en esta, como está en un interior, pues me gustaría que fuera algo más grueso. Entonces le voy a poner eso. Es como si fuera una media luna. Y eso lo podría añadir en otras partes, como aquí. Y depende del sitio, pues puedo ir añadiendo una terminación o como esta una extensión hacia afuera. Y eso, por ejemplo, se lo voy a poner... Tenemos que mirar si queda bien o no. Entonces vamos a ir mirando, creo que por aquí está todo bien.
Entonces vamos a poner un poquito más robusto esta parte. Por ejemplo, me doy cuenta que estas tres letras son un poquito más finas que tanto la E y la M. Entonces lo que voy a hacer es recortarle un poquito de grosor en la letra E y aquí le voy a añadir la extensión. Entonces esta parte ya quedaría así. Y ahora incluso puedo decir, toma la decisión de a ver si puedo ponerle una flecha. Esta parte está bien, tenemos una flecha arriba y me gustaría ponerle una flecha por aquí. Entonces, que venga por detrás o por delante. En esta ocasión se le voy a poner, voy visualizando qué mejor opción. Y ahora vendría por aquí. Y de aquí voy a sacar esta flecha. Como dije antes, puedo cortarla. Y luego voy borrando las partes. Si quisiera que la M esté por delante, pues borro toda esta parte, esta y esta parte de aquí la dejo igual como esta. Si quiero que esté por encima, lo que hago es borrar esta parte, estas 3-4 líneas, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, pondría lo que es una flecha. Hay diferentes tipos de flechas que en otros vídeos voy a enseñar. Y bueno, vamos a ir visualizando cómo va acabando esto. Y por aquí podemos hacer algunas cosillas más. Por ejemplo, hay unas cosas que son como unos corazones. En vez de flechas hay corazones que también se le voy a añadir. Estoy quitándole un poquito de aquí para que sea un poquito más delgada la letra. Como estáis viendo, he puesto esta parte de la flecha por detrás y esta lo voy a hacer al revés. Voy a hacerlo por delante. Entonces tendría que hacerlo de esta manera, quitando la parte de la M. Ahora vuelvo a repasar lo que es la flecha. Ya tendríamos esta que pasa por aquí, por encima y luego por detrás de la M. Luego en el tema de los 3D vamos a ir visualizando. Y aquí puedo añadirle algún detalle más, como he dicho antes, un corazón, imagínate, así. Y aquí esta parte, por ejemplo, voy a hacerla un poco más ancha. El papel que tengo es reducido, entonces estoy jugando con esa proporción. A ver, si tenéis un folio, mejor que mejor. Pero como veis, lo he salvado y queda bien. Y así podemos ir mirando qué detalles podemos ir metiendo en cada letra. Ahora, como esta parte queda bastante espacio, puedo añadirle aquí un pequeño saliente hacia afuera y este que se queda así. Aquí puedo añadirle otra terminación de esta, aquí otra, y poco a poco vamos estructurando lo que son las letras. Y puedo decir, bueno, ¿qué más detalle puedo hacer? Pues aquí hay otro saliente, aquí por ejemplo voy a ponerle media luna. Son pequeños detalles que va haciendo una letra más compleja, lleno de detalles. Ahora lo que voy a hacer, en vez de darle un color, voy a hacerlo simplemente con el lápiz, para que vea que con un lápiz solamente también se puede hacer. Entonces tenemos que pensar y visualizar lo que es las mejores líneas de nuestras letras para apretar lo que es el lápiz y hacerla lo más oscuro posible. Si vemos que el lápiz lo pintamos oscuro, buscamos otro, puede ser de un color. Por ejemplo, mira, voy a hacer ese ejemplo. En vez de hacerlo con esto, voy a coger un color de madera, cualquier color, para que veáis que también queda perfectamente. Voy a coger este lápiz, ¿vale? Rojo, de Faber-Castell, es policromo, da igual la marca. Entonces, como ya tiene una base, digamos, oscura, pues voy a hacer las líneas que yo quiero. Entonces, como veis, si lo tenemos el lápiz bien afilado, se puede ir marcando bastante bien. Con esto estoy haciendo el line, lo que es la superficie de la letra. Luego voy a hacer un relleno y luego voy a hacerle los 3D, todo con el mismo lápiz. Bueno, como ya lo tenemos bastante avanzado, lo siguiente va a ser hacer los 3D. Por ejemplo, aquí tiene mucho peso, como veis, las letras es de arriba abajo y va minorando. ¿Para dónde pensáis vosotros que se podría meter los 3D? También vemos una enorme inclinación, que van así, las líneas, y con los 3D. Entonces, por ejemplo, para acá se verían poco estas letras, habría poco 3D. Si los 3D va para abajo y para la izquierda. Aquí sí tendría un buen 3D, pero son muy leves. Entonces yo pienso que, por ejemplo, si pongo los 3D hacia esta parte, tendría una mejor visual del graffiti, menos esta, de la estrella, pero todos los demás sí que tendría una buena visual. Se vería los 3D bastante potentes y así haría
bueno, va a hacer que levante lo que es nuestro graffiti. Como veis, tenemos un montón y por aquí más. Entonces, una vez que lo vayamos evolucionando y avanzando, pues se va a ir visualizando. Recordamos que los 3D tienen el mismo grosor y van siempre a la misma dirección. Este no va a un punto de fuga, simplemente va a una dirección. Vamos a empezar la magia. En la parte del relleno de las letras, por ejemplo, voy a dar unos pequeños detalles. Se puede dar de muchísimas maneras. A mí me gusta de esta, que es como respetando una distancia, siempre de grosor, luego de alto, pues lo que tú vayas viendo. Voy haciendo este tipo de detalle. Por ejemplo, ahora aquí lo voy a cortar. Importante sacarle punta si quieres hacer este tipo de detalle. Y ahora vengo por aquí y aquí lo corto también. Tú dices, ¿y esto de qué me vale? Pues mira, aquí voy a añadir otro pequeño. Y aquí este. Pues ahora lo voy a rellenar apretando muy poco. Y como veis, estoy haciéndole una base. Por ejemplo, voy a dejar las letras blancas, porque como nada más que tengo un color, puedo hacerlas de varios colores, pero quiero que lo visualices así. Aunque, no, voy a rellenar la letra entera. He cambiado de opinión. Entonces, de arriba a abajo, voy a rellenar las letras de oscuro a claro. Digo, con un solo color se puede hacer muchas cosas. Y ahora, para que veáis lo importante que es saber jugar, puedo hacerle una sombra por aquí debajo y otra puedo hacerla aquí. Ahora, el tema este que he hecho antes, voy a ponerlo oscuro. El mismo color, ¿eh? Mira, para que veáis que no os engaño, puedo seguir otra vez apretando flojito. Simplemente depende de lo que apretemos. Tenemos que tener cuidado que si luego queremos meter otro color, que no va a ser mi caso, será difícil en las partes donde hemos apretado mucho. Tenemos que tener seguridad y bastante pulso para no salirnos y que nos quede bien el dibujo. Voy haciendo esta parte porque quiero que lo visualicéis un poquito. Ahora voy a hacer una parte del 3D. ¿Cómo hacemos el 3D? Si ya tenemos un degradado de oscuro a claro y en la parte interior tenemos esta parte oscura. Pues por ejemplo podemos hacerlo a línea. Como algunos tipos de 3D siempre siguiendo la misma dirección, todos los 3D, pues digo, pues mira, si fuera aquí el 3D, pues pongo otra línea aquí. Esta de en medio que es finita le voy a dejar como si fuera la luz. Y esta no voy a apretar tanto como esta y voy a hacerlo de sombra. Es como si fueran brillo, ¿vale? Y como veis, bueno, y esto puedo intentar darle un poquito más para que sea un color más compacto. Y aquí voy a hacer lo mismo, esta parte de sombra, aquí en la parte del final voy a dejar un brillo, un poquito de sombra, un brillo y otra vez sombra. Como veis, va teniendo lo que es volumen en nuestra letra. En la parte de arriba voy a meter otra de estas cositas, así. Y ahora voy a ir tirando para abajo. Como ya sé lo que voy a hacer, directamente voy apretando. Por ejemplo, esta vez voy a hacerlo de esta mano. Y ahora aquí voy a bajar un poquito más que en esta parte. Y todo esto, como he dicho antes, lo relleno con cuidadito, pero fuerte, para que coja un color intenso. Siento está tapando tanto con la mano, pero no puedo estar concentrado en dos cosas a la vez. A ver si puedo, pero estoy concentrado en hablar, que es una cosa, en dibujar otra, y no puedo estar concentrado en la cámara. Bueno, como vais viendo, ya va teniendo esto un buen resultado. Entonces voy a ir siguiendo los mismos tipos de relleno, voy a hacer de oscuro a claro, de arriba a abajo, y luego voy a meter otros detalles. Ya tengo las letras rellenas, como he dicho, y ahora voy a meterle estos detalles. Simplemente marcarlo para que lo vayáis visualizando. Mira qué bien marcado. He dejado la estrella para este momento. Lo que voy a hacer es partirla por la mitad, lo que es el diseño que estoy haciendo desde dentro.
Entonces, cuando viene por aquí, bajo hasta aquí y ahora esta parte, pues, esta esquina, pues no la voy a hacer. ¿Y por qué? Porque, bueno, pues no quiero hacerlo que sea, entre comillas, perfecto. No existe la perfección, sino la decisión. Como tú lo decidas, va a estar bien. Y si ves luego que no está bien, pues ya lo sabes para la próxima vez. Al final, todo es aprendizaje. Y este vídeo es lo que te intento enseñar. Así que si no le has dado todavía me gusta, espero que le des para que llegue a más personas que estén aprendiendo a hacer letras de graffiti, le ayude este vídeo. Porque esto, así es como van los algoritmos, que cuando la gente escribe, le da me gusta y todas esas cosas, puede llegar a más gente. Así que bueno, yo igual como lo hago para vosotros, porque llega a más gente. Fijaos cómo empezamos en el vídeo anterior con letras muy fáciles, fuimos avanzando y ahora vamos con este estilo de letras que es como si fuera el rollo del old school, que es como el estilo antiguo cuando empezaron en los años 80 por ahí en Nueva York a hacer este tipo de letras y fueron avanzando cada vez al Will Style, que también antiguamente las letras Will Style eran estas. Lo que pasa es que ya ha ido evolucionando a cada vez letras más difíciles y con más movimiento, y como hay tantos artistas, ya cada uno tiene su propio estilo. Todo esto son ejemplos para que vaya sirviendo a hacer vuestras propias letras. Así que bueno, ya iréis probando y ya iréis mejorando en lo que es las letras. Tenéis que tener paciencia, yo llevo 26 años pintando hoy día, en el 2025, y bueno, estos son para mí letras fáciles. Yo me dedico más a hacer el tema del 3D, me refiero al model paste, pero he estado muchos años también pintando Will Style, incluido ahora. Pero ¿te acuerdas lo que habíamos dicho antes del tema del 3D? Si empezamos a hacer líneas a la misma dirección de donde van dirigidos, este voy a hacer una luz y esta parte va a ser una sombra. No voy a apretar tanto para no hacerle competencia a la parte del relleno. Entonces voy a ir viendo poco a poco dónde voy a meter luces y sombras. Ya se puede decir que tengo la pieza terminada y he sacado punta para darle el último detalle. Imagino que a esta altura sabrás lo que es un power line. El power line va pegado por fuera de las letras, haciéndole un borde. Pero ¿qué es el super power line? Pues a diferencia del power line, va con un poquito de separación, digamos, dejando un margen como si fuera lo blanco el power line, el super power line va separado. Entonces, como nada más que tengo un color, lo que voy haciendo es una separación. Y queda también muy bueno. Yo normalmente esto no lo he visto. Lo he visto, pero no es una cosa que se suele utilizar, porque no sé si será más difícil o más fácil, pero no lo suele usar mucha gente. No sé si es porque la gente no lo conoce o porque no le gusta. La pieza ya está terminada. Lo siguiente será subir el nivel y pasar al Will Style. Y como ya está terminada la pieza, si queréis colorear piezas de diferentes estilos de graffiti, tenéis el libro de books de colorear con diferentes estilos, desde throw up, Will Style, tiene también 3D y tiene un montón. Estos son algunos de los que yo he ido coloreando en el libro, y como veis también tienen los 3D, que si le deis una buena base, tiene un buen resultado. Y nada, y luego aparte, este es el libro de books de colorear. Está el libro Graffiti Alphabet, que tiene diferentes abecedarios también para recoger referencias y hacer vuestras propias letras. Tiene desde Will Style, 3D, Blockbuster, Throw Up. Son 50 abecedarios donde podéis coger referencias y los otros son 60 piezas. Y acordaros también que está el libro Uno Graffiti para ir aprendiendo y mejorar vuestras letras. Tiene para ir haciendo las partes, las proporciones, el grosor. Luego también tiene para ir avanzando a juntar las letras, las 3D con perspectiva, con punto de fuga, y luego podéis ir avanzando para hacer letras en 3D con diferentes puntos de fuga. Así que bueno, tenéis estos 3 libros por ahora y pronto se vienen sorpresas. Así que recuerda suscribirte, poner un comentario y darle las gracias